Bienvenidos a la segunda jornada de la campaña Vamos por Más Corderos 2020. El tema de esta jornada es Salvemos más corderos en esta aparición. Mi nombre es Elise Van Lier y vamos a ver en esta primera parte cómo las primeras 72 horas de vida del cordero son clave. ¿Qué sucede durante las primeras horas posparto? Se establece el vínculo materno-filial. Este vínculo es fundamental para la supervivencia del cordero y el desarrollo físico y psicológico del cordero. ¿Cuándo ocurre esto? En la oveja se establece en menos de 2 horas y en el cordero demora entre 12 a 24 horas. Entender cómo se relacionan madre e hijo es importante para el correcto manejo. La oveja, ¿cómo surge la preferencia por su hijo? El comportamiento maternal se activa por el trabajo de parto y las hormonas asociadas. Cuando el cordero atraviesa el cuello del útero, se mandan señales nerviosas al sistema nervioso central, donde estimula la secreción de oxitocina intracerebral. Y esto es fundamental para inducir un cambio en el comportamiento de la madre. Esta va a estar fuertemente atraído por el líquido amniótico, que es el líquido que baña al cordero, y también esto induce el amido de este cordero, que es muy importante para que el cordero se levante y empiece a mamar. Y en este periodo hay un aprendizaje del olor propio del cordero, y esto a la madre le lleva unos 30 a 120 minutos. ¿Por qué es importante el olor del cordero? Porque es único y lo discrimina de otros corderos, lo cual significa que es como una huella dactilar. La oveja fija este olor en las primeras 2 horas posparto y es efectivo a menos de 1 metro de distancia, pero permite el reconocimiento definitivo del cordero. Como observan en las fotos, cuando el cordero se está aproximando a su madre, ésta lo olfatea y cuando el olor es el adecuado, finalmente le va a permitir acceso a la ubre. Y en el cordero, ¿cómo surge la preferencia por su madre? El cordero es atraído por los balidos de la madre, que en este caso son balidos bien bajos, son casi como ronquidos, los movimientos de la madre y fundamentalmente la aceptación de la madre. Y todo esto es facilitado por las primeras mamadas que activan hormonas del tubo digestivo y estas activan al cerebro, induciendo el comportamiento adecuado. ¿Cuál es entonces el problema? La mortalidad de los corderos en Uruguay promedia 25% y es un valor demasiado alto. De los corderos que mueren, casi el 70% lo hacen en los primeros 3 días de vida. Por eso que hoy hablamos de la muerte neonatal y nos enfocamos en esta parte. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad de cordero? La mayor parte de las muertes son causadas por el complejo de inanición-exposición seguido por los predadores. Pero hoy nos vamos a enfocar en este complejo de inanición-exposición. ¿Qué ocurre cuando los corderos se exponen al frío? Ocurre malestar y fallas al amamantamiento que lleva a la inanición. Y la inanición es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. ¿Qué puede suceder acá? Que la madre lo haya abandonado, ¿tá?, por causas propias de la madre o por falta del estímulo del cordero, porque es un cordero lento y no sigue a la madre.
o pueden haber habido daños en el sistema nervioso central causado por un nacimiento dificultoso. Pero en este momento aumenta la pérdida de calor y si no hay una adecuada alimentación, hay también agotamiento de las reservas. A su vez, la falta de alimentación lleva a la hipotermia, o sea que la temperatura corporal empieza a disminuir y esto lleva a una reducción de la tasa metabólica. Hay una relación directa con la temperatura corporal y la tasa metabólica. Y en la medida que el cordero se enfría, empieza a disminuir la actividad del sistema nervioso central, por lo que agrava toda la situación, porque se rompe ese relacionamiento del cordero con su madre, dificultando la alimentación. Entonces los corderos están en un círculo vicioso que por sí solos no pueden salir, ¿no? Una vez que entran en el complejo inanición-exposición, inevitablemente mueren. Veamos cómo es la pérdida de calor en corderos. En esta gráfica, en el eje X, tenemos la temperatura ambiental y en el eje Y, la pérdida de calor medido en kilocalorías por metro cuadrado por hora. En condiciones seco y sin viento, en la medida que baja la temperatura ambiente, aumenta la pérdida de calor. Y fíjense que aún con temperaturas relativamente benevolentes, el cordero ya pierde calor. Si a esto le agregamos viento, se incrementa la velocidad de pérdida de calor. Con lluvia, pero sin viento, aumentamos también la pérdida de calor. Y la situación más crítica es cuando combinamos lluvia con viento y reducimos la temperatura ambiental. Por lo tanto, la integración de estos tres elementos, temperatura ambiente, viento y lluvia, es clave para poder predecir lo que va a suceder al cordero. Temperatura corporal de los corderos. El cordero tiene capacidad de regular su temperatura al nacimiento. Y la producción máxima de calor son 17 kilocalorías por kilogramo de peso por hora. De esto deducimos que corderos más pesados pueden producir más calor que los livianos. A su vez, corderos más grandes tienen menor relación superficie-masa que los corderos chicos. Entonces pierden relativamente menos calor. Esto hace que corderos chicos y livianos son más sensibles a la exposición e inanición. Y la producción de calor es directamente proporcional a la temperatura rectal, por lo que a menor temperatura rectal se produce menos calor. Y esto también es un indicador de que en la medida que el cordero se va enfriando, tiene mayores dificultades para recuperarse. Y todo esto también indica que el peso vivo al nacer es importante. Medidas para aumentar el peso vivo al nacer fue lo que vimos en la primera jornada de este ciclo. El cordero cuando nace sale de un ambiente uterino que estaba a 39 grados y medio, por lo tanto cualquier ambiente va a ser más frío que el útero. Entonces hay una reducción de la temperatura corporal que luego de las 2 horas se estabilizan cercana de 39 grados. Eso lo vemos en los únicos y los mellizos tienen una caída un poco más pronunciada y demoran un poco más en estabilizar esa temperatura. Ahora, ¿qué sucede con este mismo set de datos si en vez de discriminarlos por único y mellizo, lo vamos a dividir entre los que sobrevivieron y los que murieron? ¿No? Los que sobrevivieron también tienen una reducción en la primera hora y una estabilización al cabo de las 3 horas post nacimiento.
pero los que eventualmente murieron, vemos que su caída de temperatura rectal es mayor y que nunca logran establecer la temperatura en torno a los 39 grados. ¿Cómo se defiende entonces el cordero recién nacido? Vimos que hay una caída obligatoria de temperatura rectal y que a temperaturas ambientales altas, de 25 a 30 grados, estos corderos ya deben activar sus mecanismos de termorregulación. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la producción de calor, que puede ser a través de temblores o escalofríos. Estos son contracciones musculares que no llevan al trabajo y simplemente se traduce en calor. Y por un aumento del metabolismo del tejido adiposo pardo, que ahora vamos a ver cómo funciona. Además de la producción de calor, también podemos reducir la pérdida a través del aislamiento térmico. Lo más rápido es la vasoconstricción periférica y es cuando el diámetro de los vasos en las orejas, patas, cornetes nasales y el tronco se reduce, lo cual redistribuye la circulación sanguínea hacia sectores más internos, evitando la pérdida de calor. Otro factor para el aislamiento térmico es el crecimiento de la lana, que aumenta la resistencia al frío, pero este efecto es demorado en el tiempo. ¿Cuál es la particularidad de la grasa parda? Comparado con la grasa común, la grasa parda tiene muchísimos vasos sanguíneos y eso es lo que le confiere el color amarronado. La grasa común tiene pocos vasos sanguíneos. Y esta grasa parda es depositada en el cordero en las semanas previo al parto. Por lo tanto, la alimentación de la madre también es muy importante en ese periodo, como vimos con Georgette Banchero en la jornada pasada. Y esta vascularización permite que al utilizarse la grasa parda, que se genera calor que es distribuido por la sangre. Y ese calor es importante que llegue al resto del cuerpo. ¿Cómo reconocemos un cordero con hipotermia? Es un cordero apático, con ojos cerrados, las orejas para atrás, no reacciona al ambiente y está completamente flácido, no se sostiene por sí solo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero que nada tenemos que frenar la pérdida de calor y revertir el cuadro. Hay varias formas de hacer esto, pero el método más efectivo es con baño con agua tibia. Esto permite bloquear la pérdida de calor y que el poco calor que genera el cordero sea retenido. Veamos un pequeño video de cómo funciona esto. A los 20 minutos, la cordera empezó a temblar, generando calor. Y a los 45 minutos ya tenía las orejas erguidas y estaba mirando atentamente lo que pasaba a su alrededor. Al otro día ya estaba afuera con su madre y con su hermano. Y la cordera que salta es la que tuvo hipotermia. Entonces, vimos la mortalidad neonatal a causa de inanición-exposición. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay factores que podemos manejar, como el preparto de la oveja, y hay factores en donde no podemos incidir, pero sí intervenir, y esas son las condiciones meteorológicas. Como vieron, estuvimos hablando de lo que implica la temperatura ambiente, el viento y la lluvia en el tema de la pérdida de calor de los corderos. ¿Cómo se estima la pérdida de calor en corderos? A través de un índice biometeorológico que se llama índice de enfriamiento o chill index. El índice representa la pérdida potencial
de calor y en su fórmula integra la velocidad del viento, la temperatura media diaria y la lluvia total diaria. Y a través de esto podemos establecer pronósticos de 72 horas. ¿Cuáles son los valores de este índice que se expresa en kilojoules por metro cuadrado por hora? Cuando este índice está por debajo de 900, consideramos que no hay riesgo. Y en la medida que va incrementando de 900 a 1000, 1000, 1100 y sucesivamente, vamos aumentando de riesgo bajo a medio a alto a condiciones críticas. ¿Y de dónde surgen estos criterios? Se ha visto que en la medida que aumenta el índice de enfriamiento, el chill index, la probabilidad de mortalidad de corderos se incrementa. Entonces, es de esta manera que se establecieron los diferentes rangos de los riesgos. Sin riesgo, riesgo bajo, medio, alto y situación crítica. Desde hace unos años, de un trabajo interinstitucional, surgió una herramienta que van a encontrar en la página de INIAGRAS, que es una previsión de condiciones ambientales para corderos recién nacidos. Esta herramienta muestra el pronóstico del chill index en un mapa de Uruguay, un mapa por día, con una proyección de 72 horas. Además, existe una aplicación de teléfono que es muy fácil de utilizar durante la aparición. Con esta aplicación, el productor día a día puede ir monitoreando cómo va a venir la situación del chill index en la zona donde tiene su campo. Pero además de esta herramienta, que es un pronóstico a 72 horas, también en este año se ha desarrollado un complemento a esta herramienta que se llama Climatología Chill Index durante la estación fría. Y es sobre la información histórica para planificar las pariciones. Para esta herramienta se utilizó la serie histórica de Chill Index del Uruguay y se utilizaron datos de 1981 a 2015. A partir de esto se generaron mapas del Uruguay indicando la probabilidad de un chill index superior a 1000, pero también con un aspecto temporal. Entonces generaron mapas por cada 10 días. Entonces por cada mes hay 3 mapas. En este caso estamos viendo el mapa de julio, de su segunda década, o sea que va del día 11 al día 20 de julio. Y los colores del mapa indican la probabilidad de tener un chill index mayor a 1000. ¿Cuántos días de esos 10 días tienen problemas? En el color más verdecito hay 0 a 1 día con un chill index de más de 1000, 1 a 2 días, 2 a 3 días, 3 a 4 días, 4 a 5 días y 5 a 6 días de los 10 días de la década. Entonces indica bien claro cuáles son los riesgos que existen en las diferentes regiones. Veamos cómo el chill index no solamente varía con el tiempo, sino también con el territorio, y que hay lugares donde el chill index juega un rol más importante que en otras áreas. Y esta información está disponible también en la página de INIAGRAS. Hay otras herramientas más que les recomiendo que visiten, ¿no? Y dentro de poco también va a salir una nota sobre esto en la revista INIA. Muchas gracias por su atención.